Eh, Profesor, sí, dígame. disculpe una acotación. Lo que pasa es que el otro día me fijé que usted no finaliza la reunión y por eso se le pierden los videos. Apagó el computador directamente. Tiene que, Ah, para la próxima, sí, puede haber pasado claro, ese tema. Sí, que tengo la hacer, mala costumbre de termino la reunión y cierro la tapa del computador. ese es el problema, profe. Entonces, por eso después los videos no se le renderizan. Tiene que finalizar la reunión y de ahí puede apagar el computador. Eso, profe. Ya, vale, gracias por la acotación. Sí, sí, no sé, no es la primera vez que me pasa, sí, ya me lo habían dicho, pero se me tanda. Ya, consulta, ¿ven el calendario, cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, bien. Mi programa para poder finalizar el semestre con ustedes, porque se está grabándolo ya, es el siguiente. Yo espero tener todas sus notas ya de lo que nos corresponde para el 24. Y en ese aspecto va a quedar fijado la última evaluación para ser rendida hasta el 30 de diciembre. De la misma manera, también va a quedar fijado el 30 de diciembre para la entrega del informe. Ahora, con respecto al tema del informe, al informe de motores de inducción, va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque como vamos a alcanzar a ir a hacer actividades de laboratorio, con respecto a los informes, no, aquí están los informes en modo pandemia, vamos a utilizar los informes que utilizamos normalmente. Perdón, informe de motor de inducción. Porque este es el informe que está disponible en el ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Transformadores, máquinas, examen. Yo le he dejado los informes normales, en un segundo. Esto lo tengo, está cargando. Profe, Sí, consulta dígame. el tema de la fecha. Yo tengo entendido que hay un receso especial el 24 de diciembre y del 27 al 1 de enero. Sí, profe, hay un receso como de Ah, una semana y media. del 24 hasta el 30 hay receso, parte el 24. Sí, aquí estoy viendo, sale el receso especial 24 del 12 de 2021, que ¿Sí? es ese día viernes, y después del 27, o sea, vale decir del lunes al 1 Ah, de enero, ya, ya. básicamente Entonces, esa semana. ya, ya, bueno, ya ya parte el 24, sí. Ya vamos a mantener la última clase entonces el 24. Y como esta semana están de receso, no les puedo pedir trabajo esa semana, vamos a tener que correrlos toda la primera semana de... Profe, pero el 24 también es receso. También es receso. Sí. Entonces, esta sería la última clase. Pero, profe, ¿podría dejar una clase que lo haga con ejercicio? Sí, sí, eso es lo que podría hacer. Voy a subirle los videos al canal mejor. Vamos a hacer... ya, bien. Dadas estas condiciones, voy a oficializarlo también vía correo electrónico. El día de hoy vamos a tener la última clase de esta modalidad, ¿cierto? El día 17 vamos a vernos con varios de ustedes en laboratorio. Y para ver el tema de la guía de general, básicamente lo que se está haciendo en laboratorio para que aquellas personas que no han asistido, se están haciendo los ensayos de vacío para el motor de inducción, el ensayo de rotor bloqueado y el ensayo con carga para el motor de inducción para calcular su circuito equivalente. Luego la próxima semana, ¿cierto? Bueno, el 24 tenemos receso. Voy a ocupar esta semana para poder finalizar todo el tema del proceso evaluativo que teníamos pendiente. Y voy a subirle material complementario que van a ser básicamente teoría de motores de inducción, ejercicios de motores de inducción, métodos como poner en marcha motores de inducción para que lo tengan presente, pruebas de aislación a motores de aislación, y la evaluación final quedaría fijada entonces para ser rendida hasta el jueves, ok, sí, hasta el jueves 6 de enero, entrega de informe y de certamen. Hay tiempo suficiente, tienen 1, 2,
3 semanas para poder realizar. Con el objetivo de poder sacar promedios durante este fin de semana y la semana subsiguiente, ¿cierto? Perdón. Y ver después, acá, esta semana del 13, si es que a veces motivo hay alguno que esté reprobando la asignatura, ver qué opciones de evaluación se pueden ofrecer a aquella persona que obtenga promedio en rojo. Ahí sí quedaría más ordenado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener, cierto? De la primera semana de enero, del 3 al 6, aunque el 4 igual me voy a conectar para poder ver el tema si hay dudas o consultas, no hay problema el 4. Entonces, del 3 al 6, del 3 al 6 de enero, 2022, evaluación número 4 y informe número 4. La de mayo. Ahí ustedes ya le ponen un imprimir pantalla y para evitar que cambie esa información. Profe, en la ¿Sí? evaluación va a durar, o sea, ¿el tiempo va a ser del 3 al 6 o también va a dar un tiempo como de 1 hora 40 como en la O última? sea, todos los certámenes el tiempo normal, pues el tiempo que tendrían si lo estuvieran dando en una sala de clases. Ah, ya. Ustedes eligen el momento en que rendirlo para que estén tranquilos, pero se supone que el tiempo es el que corresponde a rendir la evaluación de forma normal. Ah, la cargaron ahí, yo les voy a mandar la foto también al grupo de... Sí, ahí la mandé, profe. Bien. Dicho eso, ¿alguna otra consulta sobre esto? Para partir con lo que vamos a analizar en la última unidad. Es No, profe, ninguna consulta. unidad número 4. ¿Profe, usted está en la U? En la otra universidad sí. Ah, ya. Es que lo que pasa es que, aunque es la única universidad que no ha vuelto a clases presenciales, es la UBB. ¿Por qué? No lo sé. Y no lo sabremos. No, no lo sabremos. Aunque nuestro subconsciente sabe por qué. Sí, Fabricio Malo que ha peleado para poder volver a clases presenciales. No hay autorización. Sospechoso. ¿Ah? Es sospechoso. Yo- Pero no voy a decir nada porque se está grabando. No, no, mejor no. Ya, unidad número 4, máquinas de inducción, ¿cierto? Bueno, las máquinas de inducción, al igual que todas las máquinas rotativas, pueden operar de dos condiciones. Pueden operar tanto como generador y como motor. Aunque su uso principal es el uso y es el trabajo a través de motores. ¿Por qué no se utiliza tanto como generador? Porque tiene una condición especial para operar como generador, y es que no puede producir potencia reactiva por sí solo. Dado de que su nombre lo dice, no tiene un circuito de campo propio, sino es autoinducido. Esto genera que siempre tenga que tener un respaldo. Y es por eso que cuando se habla de que si se quieren instalar centrales eólicas, ¿por qué no ocupamos solamente energía eólica? Porque necesitamos
Los generadores eólicos funcionan con motores de inducción y necesitamos un respaldo, ¿cierto? Una red infinita. Necesitamos una red que tenga conectados generadores sincrónicos para poder Profe, funcionar. Tiene que estar siempre conectado en paralelo a la red. De forma isla no puede operar. ¿Sí? Dígame. ¿un motor de inducción y asincrónico son lo mismo? Exactamente. Acá vamos con esa información. El motor de inducción recibe dos nombres, motor de inducción o motor asincrónico. ¿Por qué recibe este nombre? ¿O por qué recibe estos dos nombres? Vamos a tener, ¿cierto?, un circuito eléctrico ubicado en el estator de la máquina. Para los motores de inducción ya no se habla de circuito de armadura o circuito de campo, se habla de circuito de estator y circuito de rotor. El circuito del estator va a estar conformado por 3 devanados. ¿Por qué? Porque nuestros motores van a ser polifásicos. Estos devanados van a ser los encargados de generar un campo magnético rotativo. Este campo magnético rotativo va a girar a una velocidad sincrónica que ustedes ya conocen. 120 por la frecuencia dividido el número de polos. Pero su rotor, a diferencia de los rotores de una máquina sincrónica que está alimentado por una fuente externa, no está alimentado por nadie, sino en él se va a inducir un voltaje, va a aparecer un voltaje inducido, debido a que tengo un campo magnético variable en el tiempo. Este campo magnético variable en el tiempo va a inducir un voltaje en el rotor, es por eso que se llama motor de inducción. Este voltaje inducido va a variar dependiendo de la construcción, si es rotor bobinado, si es jaula de ardilla. Pero, ¿qué es lo que provoca esta inducción? Al inducirse voltaje, va a provocar que circule corriente en el rotor. Pero, a diferencia de lo que sucede en un transformador, el circuito primario, que sería el del estator, y el circuito secundario, que sería el del rotor en este caso, en un transformador están unidos. Acá no están unidos. Lo que provoca que, por ejemplo, la frecuencia del rotor sea menor a la frecuencia de la red. Y como esta frecuencia es menor, se genera una velocidad mecánica menor. Y por eso se llama máquina asíncrona, porque la velocidad del campo magnético no está sincronizada con la velocidad del rotor, versus lo que sucedía en una máquina sincrónica, que la velocidad del rotor y del campo magnético rotativo eran iguales. Esta velocidad del rotor va a depender de la velocidad sincrónica de la máquina, 1 menos S, donde S corresponde al deslizamiento. ¿Y qué es el deslizamiento? El porcentaje menor de la velocidad, ¿cierto?, del rotor en comparación a la velocidad del campo. Este deslizamiento se calcula como ns menos nr dividido ns. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este deslizamiento va a influenciar directamente en la curva de torque versus velocidad de nuestros motores. Es por eso que las máquinas los motores de inducción tienen una curva diferente a la de las otras máquinas. Donde acá vamos a tener omega. Acá se destaca este punto, que es omega S. Y fíjense, a velocidad sincrónica, este motor no genera torque. Por tanto, jamás puede funcionar en sincronía, porque no generaría torque. A este punto de acá se le conoce como torque máximo. Este punto de acá se conoce como torque de arranque. Y este punto de acá, que va a ser a omega R, velocidad del rotor real, se le va a conocer como torque nominal, que es menor que el torque de arranque. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos?
Los motores de inducción van a ser el caballito de batalla de toda la industria. Casi ya activamente el último porcentaje que se había, casi el 85% de los accionamientos eléctricos a nivel industrial estaban gestionados por motores de inducción en todas sus variantes, desde motores monofásicos de fracción de HP hasta motores trifásicos, ¿cierto?, de varios HP. Hay motores de inducción que perfectamente pueden superar los 1000 HP. Hay motores de inducción que trabajan en media tensión con un voltaje tan elevado de 13.2 kilovoltios. Los vamos a encontrar casi en todos los accionamientos, ¿cierto? Bombas de agua, ¿cierto? Movimiento de bandas de transportadoras, etcétera. ¿Cuál es el secreto de por qué los motores de inducción se han vuelto tan populares? El secreto de ellos es, aparte de sus costos de mantenimiento, es la aparición de la electrónica de potencia. ¿Qué es lo que sucede? A diferencia de lo que sucedía con una máquina de corriente continua, en una máquina de corriente continua, la velocidad dependía del voltaje inducido interno de la máquina dividido la constante de construcción y el flujo magnético. Este flujo magnético se controlaba con la corriente de campo. Entonces era muy fácil controlar la velocidad. A los motores de inducción no, porque estábamos obligados a controlar la frecuencia de la red. Y hasta los años 80, principios de los 90, todavía modificar la frecuencia de la red era un proceso extremadamente caro. Pero con el aumento de la tecnología, ¿cierto? Ahora se han generado elementos electrónicos que son capaces de variar la frecuencia de la red de forma barata. Por ende, en aquellos procesos donde necesitaba controlar la velocidad, donde había motores de corriente continua, fueron desplazados gradualmente por motores de inducción más un variador de frecuencia. Donde el funcionamiento de los variadores de frecuencia, ustedes los van a ver en accionamiento eléctrico, pero resumiendo, el sistema funciona de esta manera. A ellos ingresa corriente alterna a través de un puente rectificador de diodos, se transforma en corriente continua, luego a través de un sistema de tiristores se transforma en corriente alterna nuevamente, pero con la frecuencia que se desee. Bien. En ese aspecto, los motores de inducción se van a clasificar en dos grandes grupos: monofásicos y polifásicos o trifásicos. Los monofásicos existen diferentes tipos: fase partida, con condensador, con espira de sombra. ¿Qué es lo que sucede? En un circuito monofásico no existe campo magnético rotativo. Por tanto, no deberían funcionar de manera monofásica un motor de inducción. Pero se hace rotar el campo magnético a través de la incorporación de un condensador. Pero tengo un video preparado para explicar solamente el funcionamiento de los motores monofásicos de forma independiente para que los puedan visualizar, que es un tema largo y no da para hablarlo en esta corta clase. Pero nosotros nos vamos a centrar, ¿cierto?, en el estudio, ¿cierto?, de los motores tipo jaula de ardilla y rotor de vanado trifásicos. ¿Cuál es la estructura básica de los motores de inducción? Vamos a tener una carcasa exterior, un sistema de enfriamiento, ¿cierto? Esta sería el cual va a permitir bajar la temperatura por funcionamiento, dado que se va a aumentar su temperatura. En el estator de la máquina vamos a guardar, ¿cierto?, el circuito principal, donde van a estar albergadas las 3 bobinas, o sea, básicamente el circuito del estator de la máquina. Donde vamos a tener 3 devanados, ¿cierto?, principales en condición de R, S y T. Mientras que el rotor de la máquina va a estar compuesto de 2 formas: rotores bobinados y jaula de ardillas.
De estos, el más popular es el jaula de ardilla. ¿Por qué el rotor jaula de ardilla? Porque necesita mantenimiento. Entonces, voy aquí. ¿Se ve, cierto? ¿Se sigue viendo? Sí, profe. Ya, Donde dice aspectos constructivos, ¿cierto? ¿sí? Ya. Vamos a hacer entonces. Es que puse la PPT mejor porque. Bien, vamos a ver. El rotor bobinado, la verdad, no tiene mucha ciencia hablar de él. Es igual que un rotor de un motor de corriente, de un generador sincrónico, está bobinado y tiene sistemas de anillos rozantes para poder gestionar. Aquí se cortó la incorporación de resistencia a propósito en el rotor para disminuir las corrientes de arranque. El jaula de ardilla, por su parte, recibe ese nombre porque si sacamos, ¿cierto?, el núcleo, vamos a ver que vamos a tener dos anillos de aluminio, los cuales van a estar unidos por barras, ya sea de cobre o de aluminio, con los cuales va a circular la corriente al inducirse el voltaje. ¿Cuál es la ventaja de este elemento? No necesita mantenimiento. Es cierto que por protocolo se le hace mantenimiento una vez al año a todos los motores eléctricos dentro de una parada de planta, pero la verdad un motor de inducción ustedes lo pueden dejar funcionando a la red y pueden olvidarse de él un buen par de años y no debería tener problemas. A diferencia de lo que sucede con las máquinas de corriente continua, que había que estarle haciendo mantenimiento por las escobillas. El funcionamiento es simple. Al suministrar corriente eléctrica, ¿cierto?, al estator, este va a inducir un voltaje, ¿cierto?, en el rotor de la máquina. A su vez, este voltaje en el rotor va a crear su propio campo magnético. Y su objetivo va a ser tratar de alcanzar al campo magnético rotativo del estator. Pero si visualizamos esta imagen donde la flecha muestra el campo magnético rotativo del estator RST y el punto muestra básicamente cómo está rotando el rotor, se van a dar cuenta que como la velocidad del rotor es menor, el estator los adelanta varias veces. Eso quiere decir que el rotor siempre va a tratar de alcanzar a lo que sucede en el estator y va a generar un movimiento constante. Acá en esta imagen podemos apreciar que cada vez que los polos del rotor van a alcanzar al estator, el campo magnético rotativo, ¿cierto?, del estator que viene por inercia, viene rotando, dado que nuestros generadores son sincrónicos y van generando un campo magnético rotativo, porque generan electricidad rotando, nunca lo va a alcanzar, ¿cierto? Y esto se va a mantener en función del tiempo. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos? El principio de funcionamiento entonces se basa en la inducción magnética. En nuestro... Dame un segundo. Bien, entonces, vamos a tener que acá, ¿cierto?, en su interior se va a inducir un voltaje. Este voltaje va a depender de la ley de Faraday, ¿cierto? Y va a depender del flujo magnético, ¿cierto?, con respecto al tiempo. Esta corriente va a generar, ¿cierto?, este voltaje va a inducir su propia corriente eléctrica. Por tanto, al circular corriente eléctrica inmersa en un campo magnético, va a aparecer el fenómeno de la ley de Lorentz. ¿Qué establece la ley de Lorentz? Básicamente que si yo tengo un conductor por el cual hago circular corriente inmerso dentro de un campo magnético, este va a percibir una fuerza, lo cual va a permitir salir al sistema de la inercia y empezar a rotar. Pero como el voltaje no está o la corriente no es continua, la del rotor, ¿cierto? Y no bien depende de una fuente externa, ¿cierto? Es autoinducido, la velocidad de giro de esta máquina va a ser menor, velocidad mecánica. En ese aspecto vamos a tener que el comportamiento de un motor de inducción es igual al de un transformador. Vamos a tener lo que sucede en el estator de la máquina y lo que sucede en el rotor de la máquina. Si ustedes se fijan, a través del entrehierro hay acoplamiento magnético para inducir el voltaje.
Eso genera de que la frecuencia en el rotor sea menor. La frecuencia en el rotor va a depender del deslizamiento de la máquina por la frecuencia del estator. Acá podemos ver en esta imagen cómo van interactuando los campos magnéticos del rotor, ¿cierto?, con los campos magnéticos del estator. En este caso tendríamos una máquina de 4 polos. Sí, aquí tendríamos R, S y T. Y nuevamente se repite, R, S y T. Ahora, si nosotros unimos estos polos, se van a dar cuenta que están separados unos con respecto a los otros 120 grados, o sea, el fase angular se mantiene, nada alterado eso. El rotor jaula de ardilla, ¿cierto? Ya lo mencionamos cómo operaba, es el que tiene el de costo de operación y mantenimiento más bajo, también con el costo de fabricación. En el rotor bobinado, su configuración interna es en estrella, y la ventaja es que yo podía conectarle resistencias fuera, ¿cierto?, para poder cambiar la resistencia del rotor. ¿Y por qué sucede eso? Porque la corriente de arranque depende de la impedancia de la máquina, al igual que lo que sucedía con la máquina de corriente continua. Por tanto, si yo agrego resistencias, la corriente de arranque va a disminuir. Resumiendo, entonces, vamos a tener un campo magnético giratorio. Este campo magnético giratorio va a inducir un voltaje en el rotor. Esto va a hacer que circule corriente en el rotor, lo que finalmente va a provocar una fuerza electromagnética, ¿cierto?, que va a provocar que la máquina salga de la inercia y empiece a girar. Esta velocidad de giro del rotor va a ser inferior. La configuración, ¿cierto?, de nuestras máquinas va a ser normalmente trifásica, tanto en configuración estrella como en configuración triángulo. ¿De qué va a depender cuál configuración voy a utilizar? Netamente de los niveles de tensión que soporte el motor. Si la bobina soporta 220 voltios, en Chile estoy obligado a conectarlo en estrella, porque en la configuración estrella, la bobina va a quedar sometida a 220, mientras que el voltaje de línea van a ser 380. Por el contrario, si yo llegara a conectar este motor en configuración delta en Chile, cuya bobina aguanta solo 220, lo voy a quemar porque en Chile quedaría expuesto a 380 voltios. O sea, no todos los motores los puedo conectar en estrella o en triángulo, va a depender del nivel de voltaje que soporte sus devanados. También hay que tener en cuenta lo siguiente, como es una máquina que depende del campo magnético rotatorio, si yo conecto esto en orden, o sea, RST, voy a aprovecharme de la secuencia de la red, o sea, van a quedar conectados en secuencia positiva, donde voy a tener voltaje A, ¿cierto?, el voltaje B y el voltaje S. Pero en algunos procesos industriales yo voy a necesitar, ¿cierto?, realizar la inversión del sentido de giro. Y para poder obtener secuencia negativa, lo único que necesito hacer es invertir 2 fases. De esta manera, ¿cierto?, voy a tener en el sistema secuencia negativa, ¿cierto? Y voy a estar girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Voy a tener voltaje A, voltaje B y finalmente el voltaje C. Al igual que todas las máquinas que hemos analizado, va a presentar pérdidas. Una cosa es la potencia absorbida desde la red eléctrica, cuyo valor va a depender raíz de 3 veces el voltaje de línea, la corriente de línea, por el factor de potencia. Luego vamos a tener pérdidas tanto en el cobre, en el núcleo, potencia perdida, ¿cierto?, en el rotor de la máquina. Y recién aquí vamos a tener potencia que pasa al entreer hierro y vamos a poder obtener potencia mecánica. Y fíjense con esto, que para obtener la potencia mecánica queda en función ¿de qué? De la resistencia del rotor. Por tanto, la calidad del rotor influye en la operación de la potencia mecánica que puede obtener, y el deslizamiento de la máquina. Por tanto, ¿cuánto es el deslizamiento general de la máquina o cuánto disminuye su velocidad en comparación a la velocidad sincrónica? También va a afectar al torque que yo puedo producir y obtener de este motor. Al igual que lo que sucedía con el circuito, ¿cierto?, de un transformador,
vamos a tener un circuito equivalente, donde vamos a tener lo que sucede en el estator, lo que sucede en los núcleos del sistema, lo que sucede en el rotor, y esta resistencia de acá me va a representar cuánta potencia mecánica, o sea, eléctrica, estoy transformando en potencia mecánica. Y aquí da una peculiaridad. Cuando el motor está arrancando, omega R es igual a 0, lo que genera que el deslizamiento sea máximo, sea igual a 1. Esto es 1, 1 menos 1 da 0. Por tanto, aquí se genera un cortocircuito. Por ende, lo único que restringe la corriente de arranque de los motores es la resistencia o la impedancia interna de la máquina, que tiende a denominarse como Z de Thevenin. Ahora, esta impedancia de Thevenin, jóvenes, puede ser modificada en los motores con rotor bobinado, porque puedo agregar resistencias en el rotor y de esta manera controlar la resistencia, cierto, que va a estar asociada a este parámetro y voy a poder controlar el torque útil que voy a tener de la máquina. Acá tenemos igual una representación, cierto, sobre dónde ocurren las pérdidas asociadas a la máquina en general. Vamos a tener, cierto, las ecuaciones para poder determinar las pérdidas asociadas a la máquina y la condición del torque. Si ustedes se fijan, sigue siendo potencia mecánica dividido velocidad angular. Eso no cambia. Acá vamos a tener la curva de torque versus velocidad. Y fíjense en esto. Acá arriba tengo el cuadrante como motor y acá arriba tengo el cuadrante como generador. Y esto es lo que, ¿por qué no se puede utilizar siempre como generador? Para poder operar como generador, su velocidad de giro debe ser mayor. La del rotor, omega R, debe ser mayor a omega S para operar como generador. Por tanto, alguien tiene que establecer el valor de omega S, o del fijo. Entonces, si el generador girara solo, no tendría un valor de referencia. ¿Y quién establece el valor de referencia de omega S? Lo va a establecer la red. Por tanto, los motores de inducción, para funcionar como generador, siempre deben estar conectados en paralelo a la red para poder tener un punto de referencia, ¿cierto?, a su velocidad sincrónica. Además que no pueden generar potencia reactiva, por tanto, tienen que estar asociados muchas veces a un banco de condensadores. No muchas veces. Bien, entonces ahí tenemos asociado el principio de funcionamiento de nuestros motores de inducción. Voy a detenerme y aprovechar de hablar de los motores de inducción de rotor bobinado, y los de jaula de ardilla vamos a hablar de ellos en el laboratorio, que es el que utilizamos, ¿cierto? Y obviamente también dentro del informe. Pero antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta hasta acá para los que están presentes? No, profe. Profesor, Díganme. pero entonces, ¿cómo sería la diferencia entre un motor asincrónico y uno sincrónico? ¿Por el Físicamente, rotor? Sí, porque en el caso del sincrónico, al rotor le están inyectando corriente, ¿o no? sí, pues, en los motores sincrónicos, en el caso del motor sincrónico, el motor va a tener un circuito de armadura que funciona con corriente alterna, pero vamos a tener un rotor, y ese rotor funciona con corriente continua. Yo le inyecto a través de una fuente, le inyecto corriente continua a la máquina. Es por Y en eso el que asincrónico nadie le va a estar inyectando corriente al rotor. no, porque se induce, funciona como un transformador. Entonces aquí tengo Ya, un profe. motor sincrónico. Este es el circuito, en la representación, ¿cierto? Entonces yo voy a tener voltaje de la red, él va a inducir, y yo voy a poder controlar la corriente de campo, ¿cierto? Para controlar el voltaje inducido y saber si trabaja subexcitado o sobreexcitado.
Si trabaja sobreexcitado, consume potencia reactiva capacitiva, y si trabaja subexcitado, potencia reactiva inductiva. Ahora, ¿y cómo se logra eso? Controlando la corriente de campo que está en el rotor. ¿Cómo se alimenta el rotor? A través de anillos rosantes. Por tanto, el rotor de esta máquina siempre, 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 siempre va a ser bobinado. A menos que sea de imán permanente, pero no voy a poder controlar cierto qué tipo de potencia consume. Vale, profe. Gracias. Ok. Bien, entonces vamos a hablar del motor de inducción de rotor bobinado. Vamos a poner una imagen real así primero. Bien. Los motores de inducción rotor bobinado reciben ese nombre porque están conformados por una bobina y se le establece una carcasa protectora porque como está girando para evitar daños mayores. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tienen esto de los rotores bobinados? ¿Por qué en la gran minería para los motores de media tensión todavía se sigue utilizando? Es porque puedo agregar resistencias a su rotor. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos, ¿cierto?, que tenemos aquí un circuito equivalente un circuito equivalente para el motor de inducción, donde yo voy a tener acá la reactancia del estator, resistencia del estator, reactancia del estator, reactancia del rotor y resistencia del rotor. Entonces, yo al conectar un rotor bobinado, puedo agregar resistencias, tantas como sea posible. De esta manera, puedo controlar la corriente de arranque del motor y disminuirla. En un jaula de ardilla no lo puedo hacer, por tanto tengo que usar método externo a la máquina, como partida estrella de triángulo, variadores de frecuencia, y en accionamiento van a haber también partidores suaves. Con el rotor bobinado era así. Se agregan resistencias y disminuyo la corriente de arranque. ¿Cómo se suministraba estas resistencias? Son resistencias externas, ¿cierto?, que se conectan a través de un sistema de anillos rosantes. Y una vez que el motor saliera de la inercia, se generaba un cortocircuito en esta zona y dejaban de interactuar. Si no se lo imaginan, vamos a ver si lo podemos ver con esta imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el estator de la máquina conectado a RCT y el rotor a través de los anillos rosantes, estas resistencias. Entonces, cuando el motor ya está en funcionamiento normal, las resistencias quedaban en condición de cortocircuito y el motor funciona igual que un jaula de ardilla normal. Ahora, ¿cuál era la ventaja de agregarle resistencias? Porque no era solo para evitar la corriente de arranque. Al agregarle resistencias al rotor, podemos controlar su curva de torque versus velocidad. Si le agrego una vez la resistencia, esta sería la resistencia del rotor normal. Si yo agrego 2 veces ese valor, 3 veces ese valor, 4 veces ese valor, 5 veces ese valor. ¿Y cuál es la ventaja? Que el torque máximo se lleva al punto de arranque, lo cual le permitía a este motor arrancar con grandes cargas conectadas al eje de la máquina y con niveles de corriente de arranque muy bajos. En condiciones normales para motores de inducción, ¿cierto? Según lo que ustedes me escribieron una vez por ahí en un certamen, cuando se comparaban los métodos de arranque, ¿cierto? Era de hasta 6 veces la corriente nominal. Bueno, esto es para los motores grandes. Para los motores pequeños podría llegar incluso hasta 20 veces la corriente nominal para los motores fraccionarios de HP. Pero normalmente está entre 6 y 7 veces la corriente de arranque. Y si ustedes se preguntan, no es tanto, pero si un motor consume 100 amperes, la corriente de arranque son 700. Y dura un buen par de ciclos. Por tanto, necesito
disminuir o evitar eso. Esta ventaja no se tiene con los motores jaula de ardilla. En contraparte, ¿qué sacrifica los motores de inducción? Proceso de mantenimiento para tener rotores bobinados, porque las escobillas con el tiempo se van gastando y por tanto hay que cambiarlas. El resto de la operación sigue siendo igual a la anterior, ¿cierto? Va a tener los mismos procesos de pérdidas, los mismos procesos para poder invertir la velocidad y generar los enclavamientos de la máquina. Bien. Y para terminar, entonces, vamos a mencionar al jaula de ardilla. El jaula de ardilla, como su nombre lo dice, es porque se parece a la jaula donde se suelen correr los hunter o las ardillas, ¿cierto? No normalmente. Si le sacamos el núcleo, vamos a tener dos anillos de material conductor, que puede ser, dependiendo de la calidad de la máquina, aluminio o cobre, también va a influenciar, influenciar directamente en el precio. Los motores de inducción, a diferencia de las máquinas de corriente continua, tienen un rendimiento entre el 90 a 91%, aunque hay motores de alta eficiencia que tienen hasta un 93% de eficiencia. Y lo cual se agradece al momento de la factura eléctrica. En la vista se ven más o menos así, ¿cierto? El rotor de la máquina, donde, ¿cuál es la ventaja de esto? Que como no hay conductores eléctricos que están sometidos al movimiento, no hay posibilidad de falla en el rotor de la máquina. De hecho, lo único que puede fallar en el rotor de esta máquina serían los rodamientos. Pero ese es el problema de los mecánicos, ¿cierto? O de los electromecánicos. Aunque normalmente los terminamos cambiando nosotros, porque al esperar de que estén llegando a reparar la máquina, ¿cierto? El proceso toma mucho tiempo y no es muy difícil sacar los rodamientos de la máquina. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen estas máquinas? Son sus grandes corrientes de arranque. No tengo cómo evitarlas. Es por eso que se les ocurrió la brillante idea de fabricar diferentes tipos de motores de inducción jaula de ardilla, los cuales se van a clasificar en configuración A, B, C y D. ¿Qué es esto? Es una radiografía del rotor. Estas imágenes que están en blanco aquí corresponden a las líneas conductoras que están acá asociadas. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense acá, hay mucho material conductor, tiene muy poca resistencia este rotor. En cambio acá hay poco material conductor, por tanto hay alta resistencia. ¿Qué es lo que se buscaba con esto? Generar diversas curvas de torque versus velocidad. ¿Por qué? Para los motores de inducción jaula de ardilla, rotor bobinado, yo controlaba la curva de torque versus velocidad controlando la resistencia del rotor. Y acá no lo puedo hacer, por tanto no tengo cómo controlar la curva de torque versus velocidad. Por ende, se construyeron según las necesidades diferentes motores jaula de ardilla, los clases D, C, A y B. Si ustedes se fijan, el clase D se comporta como si hubiese tenido una resistencia muy elevada conectada, ¿cierto?, al rotor de la máquina. Y está pensado para procesos intermitentes donde debo arrancar con cargas muy pesadas. Mientras que los motores tipo A y B, donde el más común es el B, ¿cierto?, está diseñado para procesos de funcionamiento en régimen permanente, donde necesito tener altos niveles de eficiencia. ¿De qué va a depender el uso de cada uno de estos motores? Del tipo de servicio de mi carga. Y supongo que conocen lo que son los tipos de servicio. Sí, está en sistema eléctrico de potencia, tienen que haberlo mencionado en algún momento. Servicio continuo, temporal, tipo de servicio periódico intermitente, con arranques, servicios periódicos intermitentes con arranques. Entonces, por ejemplo, si el motor es de servicio continuo, lo va a arrancar una sola vez en el día, y va a quedar operativo durante todo el día, necesito un motor de alta eficiencia. Pero si voy a tener sistemas intermitentes, necesito un motor que tenga un alto torque de arranque y poca corriente de arranque para evitar el sobrecalentamiento de conductores eléctricos,
tanto de las líneas como del motor, entonces voy a necesitar un clase D. Bien, entonces, hasta acá dejamos la introducción a máquinas de inducción. En ese aspecto vamos a mencionar que su principal uso es como motor, dado que su uso como generador, ¿cierto?, está limitado a ciertas condiciones. Primero, tener que ser conectado siempre en paralelo a la red para poder tener una frecuencia de referencia. Segundo, no puede generar potencia reactiva capacitiva. Y tiene su velocidad de giro del rotor, ¿cierto?, debe ser mayor a la de la velocidad síncrona. En cambio, como su uso como motor de inducción o asincrónico, ¿cierto?, presenta una gran ventaja porque es barato, es fácil de mantener, fácil de construir, y ahora se puede controlar la velocidad gracias a los variadores de frecuencia. Tiene una curva torque-velocidad no lineal, ¿cierto?, y que para poder controlarla necesito controlar ya sea la frecuencia del sistema o el valor óhmico del rotor. Pero acá necesito utilizar un rotor bobinado y a la industria no le gusta mucho por los procesos de mantenimiento, por tanto se utiliza principalmente tipo jaula de ardilla, donde se construyeron diferentes tipos de jaulas de ardilla según el tipo de funcionamiento o régimen de operación. Bien, jóvenes, con eso termino, ¿cierto?, la introducción a motores de inducción. En laboratorio vamos a estar trabajando en generar el circuito equivalente de esta máquina. No obstante, también voy a subir bastante información, ¿cierto?, sobre el comportamiento y ensayos que se deben realizar esta máquina. Así que durante la semana voy a ir cargando esos videos para que los vayamos viendo, aunque esta semana me voy a dedicar a tratar de sacar todo su informe, ¿cierto?, a la luz, al menos el informe 2. A ver si puedo entregarlo antes que entreguen el informe 3. Bien, a todo esto, ¿cómo están con el tiempo para el informe 3? Jóvenes. Usted lo había dejado para el viernes, ¿cierto, profe? ¿Sí? ¿Para el viernes? Sí, yo creo que al menos de mi parte no tengo problema en entregarlo de aquí a allá. Ya, perfecto. No, hay que alargar De mi mal, parte al menos. No sé cómo vaya de aquí a allá. alargar mucho los procesos, al final termina siendo que se junten con otras cosas y termina siendo peor. Sí, sí, es verdad. Bien, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo el día jueves, ¿cierto? O sea, perdón, viernes en el laboratorio para aquellas personas que se inscribieron para asistir. El día de mañana voy a revisar la nómina y voy a publicar los grupos que puedan participar, ¿cierto?, de ese día. Y también los horarios donde queda cupo para que aquellas personas que se quieran participar de estas actividades. Profe, tengo una consulta. El viernes, Dígame. qué se va a ver en el laboratorio para los grupos que vamos por primera vez? No, porque lo que pasa es que los que fueron el viernes pasado, ya no, el viernes pasado, y lo que se va a hacer este viernes es el ensayo de la máquina. Vamos a trabajar a ver, ¿qué es lo que se va a utilizar? Vamos a conectar los motores de inducción y los vamos a ensayar. Hacer ensayo en vacío para determinar las pérdidas en el núcleo, el de rotor bloqueado para determinar la rama de la resistencia, reactancia tanto del estator como la del rotor, y además vamos a generarlo y a conectarlo con carga. En este caso la carga va a ser la conexión de un generador de corriente continua. Y a ese proceso van a conectarle instrumentos de medición para poder medir las potencias. Potencia activa, reactiva, aparente, van a utilizar tacómetros. Básicamente va a ser como una actividad de laboratorio normal. Ahí pueden conversar con los compañeros que fueron ese día, el viernes pasado. ¿Hay alguno de los que está aquí que esté presente, que fue el viernes? Yo, profe. ¿Y qué tal? Cuéntele a sus compañeros cómo fue la experiencia. Es súper útil porque se aprende de mejor forma sobre los motores, como que queda más claro. De hecho, es más claro la presencialidad. Bueno, pero
¿Qué instrumento utilizó? Eh, Estaba con el que medimos los voltajes, las corrientes, la velocidad también. Ya. ¿Y las conexiones las hice yo o lo hicieron ustedes? Nosotros las tuvimos que hacer. Ah, ya, perfecto. Eso. Bien, sí, las conexiones no las voy a hacer yo como en los videos. La idea es que si van al laboratorio puedan conectar ustedes las cosas. Así ¿Profe? que, sí, dígame. ¿Usaron variadores de frecuencia? No, todo lo que es variador de frecuencias, ustedes lo van a ver en la asignatura que viene de accionamiento eléctrico. Ahí las van a aprender a programar. Ah, ya. Aquí esos son entretenidos, los variadores de frecuencia. La verdad no tiene mucha ciencia, pero es cosa de gusto. Son las partidas electromagnéticas son más entretenidas. Los variadores de frecuencia lo que tienen más complicado es el tema de poder programarlos. Pero al menos yo desde mi punto de vista yo prefiero el sistema de control electromecánico, que para mí es más fiable. Al final, al cabo, si uno, el variador a excepción de procesos muy, muy específicos, el variador de frecuencia se ocupa normalmente para el arranque del motor y después se deja fuera del sistema, a través de un sistema de contacto de contactores. Pero ahí en clase lo vamos a ver en el laboratorio y también voy a enviarle el tema del CADESIMUS para que puedan trabajar ahí y ver el tema de los métodos de arranque. Pero lo vamos a ver, jóvenes. Y tengo unos videos preparados sobre esos temas y se los voy a cargar. Bien, jóvenes. Dicho eso, yo los voy a dejar porque ahora a las 1:30 tengo clases presenciales acá de laboratorio de máquinas. Ya, Sí. Chao, profe. profe, gracias. Ok, nos Profe, vemos. Chao, chao. no se le olvide la grabación, Y si no, no sé, ahora le voy a poner, finalizar. Finalizar la llamada. sí, le voy a poner finalizar a todos, así que O en su efecto para la grabación, creo que también así se queda guardado. sí. Voy a parar y no voy a cerrar el computador al tiro hasta que se cree porque demora, Listo. creo, demora. Ya, Ya, jóvenes, profe. nos Chao, vemos. profe, Chao. Nos gracias. vemos, cuídese, chao. Chao, Gracias. chao. Profe.